venir a nuestra iglesia, al venir a nuestra comunidad religiosa, cualquiera que sea la denominación, venimos a eso, a conocer la vida de Jesús. Jesús, este relato aparece en el Nuevo Testamento, aunque hay profecías desde el Antiguo Testamento de la venida del Mesías o de la venida de Jesús. Y tenemos que estar de acuerdo en que Jesús existió y ha existido siempre. Por eso quiero que vayamos a Juan 1:1. Y esto lo hemos leído y lo hemos estudiado muchas veces, pero para que todos estemos de acuerdo, Jesús ha estado desde el principio, ¿verdad? Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz, era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. El verbo era Dios, y él estaba desde el principio. Y en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad? Entonces, Jesús siempre ha estado ahí. Y si lo vemos desde el punto de vista teológico, es una doctrina, cristología, hablar de Jesús, del Señor Jesucristo. Y nos habla del Hijo de Dios, que es una deidad unida a algo que nosotros conocemos como nuestra doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios es conocido en el Nuevo Testamento, como les decía. Y si estudiáramos esta teología sistemática, bíblica, sistemática, veríamos la conciencia que tenía Cristo de sí mismo. ¿Quién era él? ¿Cómo pensaba él que estaba él? ¿Quién era? ¿O tenía un conflicto? Que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles eran las afirmaciones de Cristo? ¿Quién era el Señor? ¿Qué afirmaba él? La autoridad de Cristo, la perfección de él, el testimonio de sus discípulos. ¿Qué decían ellos que era Jesús? La palabra del Señor, lo que él nos enseñó. A él se le debe exaltación, soberanía, adoración, su humanidad. Por eso le llamaban el Hijo del Hombre. ¿Quién realmente es Jesús? ¿De qué manera? Sus profecías, el cumplimiento. Hay muchísimo tema por tratar de Jesús. Pero estuve buscando, y esto nosotros lo estudiamos en Teleyus, para los que tuvieron la oportunidad, ¿verdad, Kim? Y es un tema muy bonito para profundizar, para estudiar. Pero me puse a mirar y a buscar y a investigar, y escuché una prédica de un pastor y me pareció excelente. Y quiero compartirla con ustedes para ver un punto de vista diferente y no traer teoría. Mi esposa me molesta cuando dice que yo le hablo de teoría, porque a ella no le gusta, a ella le gustan las cosas más prácticas y más de historia. Ustedes saben que a mí me gusta contar historias, me gusta contar historias a mi manera, ¿no? Con mis personajes, ¿verdad, Omar? Cuando ustedes prediquen, ustedes ponen sus personajes. Entonces, me gustó esa prédica y quiero compartirla con ustedes. Y el inicio de este libro empieza con un versículo
que se llama, o con un texto que se llama Mateo 16:13. Mateo 16:13, que es como el centro de todo este estudio que vamos a ver. ¿Quién era Jesús? Jesús lo podemos dividir en secciones, de su nacimiento hasta el día de su bautismo. Su ministerio, su... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sus... ¿Cómo se llaman? Perdón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan allá atrás? Bien. Su nacimiento hasta el bautismo, su ministerio, sus milagros, su muerte y su resurrección. ¿Sí? Hasta ahí lo pudiéramos enfocar, entonces lo pudiéramos meter en tres. Nacimiento, su etapa de niñez, adulto, hasta el bautismo. Ahí empezó su ministerio con todos sus milagros, y la muerte y resurrección sería el tercer tema. Mateo 16:13 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan Bautista, otros dicen que es Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas que conocemos. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí es donde aparece una frase importantísima, importantísima en la vida de Jesús y en el relato de la Biblia. Pedro, uno de sus discípulos, se levanta y dice, Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús, ese es el Jesús que conocemos, ese, el Hijo de Dios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién, con una palabra ustedes me definieran, ¿quién es Jesús? Mi esposa me diría, él es lindo. Uno me dirían, él es amor, él es perdón, él es todo. ¿Quién es Jesús? Dímele en una palabra. Un amigo. ¿Sí ve? Cada uno de nosotros tiene una concepción diferente de quién es Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿quién nos ha enseñado la iglesia que es Jesús? Desde que nosotros nacimos y crecimos. ¿Quién nos ha enseñado la iglesia que es Jesús? En mi mente, y creo que en muchas de las de ustedes, hay una imagen que refleja quién es Jesús en nuestra niñez y cuando empezamos a crecer, antes de llegar a la iglesia. Y es la imagen de Jesús con un corderito. Yo creo que todos han visto esa imagen y todos pasaron por esa imagen. En el colegio yo creo que la vieron cuando empezaron a estudiar. Si algunos hicieron catecismo y no nacieron en una iglesia cristiana, esa era la imagen de Jesús. Un tipo bien parado, simpático, cabello largo, protegiendo a esa ovejita. El buen pastor. Ese es una de las imágenes que la iglesia nos ha enseñado que es Jesús. Aló, aló. Ahora sí, ya mejor. Esta es la imagen que tenemos de quién es Jesús, o que nos enseñaron en nuestra niñez, o pasamos por ahí y nos imaginamos esto. Pero resulta que yo tenía esa imagen de ese Jesús, y a mí en Semana Santa me llevaban a ver películas de Jesús, y ya aparecían películas nuevas, pero mi papá me decía, ese no se parece a Jesús. Ese no se parece a Jesús, y yo era pelado,
Y decía, entonces, ¿cómo es él? Y él me decía, no, Enrique Rambal sí se parece a Jesús. Yo decía, ¿ese tipo quién es? Entonces, resulta que es un actor que Hollywood puso a hacer una película, un tipo de cabello largo con ojos azules. Santi, me muestra la siguiente imagen, ¿me hace el favor? La anterior. Este tipo, hicieron una película en 1952, para que vean, era de mi papá, ¿no? No mía, era de mi papá, ¿no? La película era de él, de su época, de su generación. Ese era el Jesús que él veía. Y él decía, cuando veía las películas que yo veía, él me decía, no, es que ese no se parece. Y yo decía, no se parece. Entonces, ¿cómo era él? Claro, Hollywood trae a la pantalla unas películas donde hay un tipo bien parado, de ojos azules, que la cabellera en este momento llena de gomina no se le movía. Champú con ceramidas y entonces así con laca y todo para que no se le moviera. Y el tipo era, algunos de esas películas recuerdo eran tipos muy delgados, casi depresivos, que andaban por el desierto como peligrando que el viento se los llevara. Inclusive si ustedes ven algunas cruces, hay unos tipos colgados en las cruces representando a Jesús, muy delgados, muy desnutridos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos imaginamos de Jesús. Pero si cada uno, yo pienso que cada uno de nosotros tiene un Jesús. Hay Jesús más oscuros, más claritos, de ojos más achinados, ¿verdad? Pero ninguno refleja a un tipo de esa región donde nació Jesús. Nosotros más o menos conocemos las personas del Medio Oriente, ¿verdad? De Palestina, de toda esta región árabe, y ellos tienen un rostro totalmente diferente. Hay otros Jesús que hemos visto en las películas con ojos azules, más o menos, así lo representa, y la Iglesia Católica nos pintó los cuadros o nos mostró los cuadros y la imagen más o menos de este tipo, que no tiene nada que ver pues con la realidad si fuéramos al Medio Oriente a ver una tribu de donde viene Jesús, de donde proviene, o de donde la iglesia, o donde la Biblia nos muestra que nació Jesús, no tiene esa imagen, pero hay otras. Ha ido evolucionando. Un tipo brasileño más tostadito, más quemadito, ya de cabello corto, más moderno, más para los chicos de hoy, ¿sí? A nosotros nos dejaron la herencia de Enrique Rambal y ahí fuimos mejorando un poquito. Hoy los chicos ya tienen un Jesús más moderno, pero inclusive nosotros nos disgustamos cuando nos muestran un Jesús diferente, que no es tan hermoso. Entonces nosotros como que nos da rabia y dicen, no, pero ese no es Jesús, ese no se parece. Igual que mi papá, no se parece, pero es que nosotros no sabemos cómo es realmente. Y la Biblia como tal, en los evangelios no nos muestra o no habla de las características físicas del Señor. Esa pregunta sigue en pie. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál imagen tenemos de él? Si estamos hablando de la parte física, vamos a hablar primero la parte física porque los evangelios no describen su fisonomía. Hay una profecía en Isaías 52:14, no la busquen, yo se la puedo leer. Dice, habla algo del Señor. Y hay unos libros apócrifos que hablan algo, ¿verdad, pastora? De algunos rasgos del Señor. Pero son libros apócrifos que no están en el canon judío. ¿Sí? Josefo. Sí, algo él describe, pero obviamente no está acá. Sí, obviamente, él debía ser tostado por el sol. Si nosotros nos fuéramos a la época
y al sitio, ¿sí? Como cuando dice Hassan que si es tostado aquí con el moco, pues, es ñero. O sea, porque sí, tostado, el sol, la lágrima, el agua, todo es ñero. Así más o menos describían en ese entonces a Jesús, quemado por el sol, porque era el desierto, imposible que fuera blanco, ¿sí? Calcinado, quemado, manchado por la tierra, por la arena, por el polvo, el cabello, imagínense. No, mejor no digo. Alborotado, todo tostado, ¿sí? Quemadas sus puntas, dice, creo algo, Josefo dice que sus puntas eran quemadas por el sol del cabello. Por eso ellos se protegen, ¿sí? Se protegen la cabeza con turbantes muy húmedos para que el sol no los... Y unas batas, pues eso sí las usan para cuidarse de eso. En Isaías 52:14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más de la que los hijos del hombre, así asombrará él a muchas naciones. Su hermosura más que la de los hombres. Debía ser un tipo hermoso. Era el Hijo de Dios. Debía ser. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pilas a eso que dice Isaías. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero ya habían libros, era una profecía y habían libros escritos. Y ellos seguían la ley y escuchaban la ley y sabían de ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué iban a aprender de nuevo? Sabemos, otra de las cosas que sabemos es que él nació, pero los textos bíblicos no nos hablan nada de él hasta desde el día del nacimiento nos describen su nacimiento, que nació en un pesebre, que vinieron los pastores, que es lo que celebramos en esta época, que viva el buñuelo y la natilla y el tamal. y aparece nuevamente en el bautismo. Hay un pequeño texto que nos habla de la desaparición de Cristo, ¿verdad? Cuando tenía 12 años se pierde 3 días y aparece en el templo, en la iglesia, hablando con los sabios de la ley, ¿verdad? Eso es un pequeño texto, no habla más. No sabemos qué pasó con José. No sé si el Datacrédito le cerró la carpintería. No sabemos si murió a temprana edad de Jesús. No sabemos nada de eso. No sabemos si perdió la casa también. A qué horas Jesús abandonó a su madre y a sus hermanos. ¿Sí? No sabemos nada de eso. Los textos no se dedicaron, o los autores de los nuevos, de los evangelios, no se dedicaron a describir esa parte de Jesús, ¿verdad? No conocemos cómo creció, cuántas sillas le devolvieron porque las construyó mal, que él era carpintero, se supone, su padre era carpintero o su padrastro era carpintero, cuántas le devolvieron, cuántas les mandaron a hacer, no sabemos nada de eso. Lo que sí sabemos, o lo que nos habla la Biblia, es que él era humano, 100% humano, 100% Dios. Y a eso lo llama la teología bíblica y el estudio, la unión hipostática. Es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él cuando fue humano 100%, ¿sí? Y cuando era Dios, era 100% Dios. Difícil de comprender, pero así era. Tenía las dos esencias, ¿sí? Y decíamos ahorita, y bueno, sería que él, ¿qué pensaba él? ¿Cuál era la perspectiva de él mismo? ¿Será que él en algún momento entró en esa dualidad?
¿De quién soy yo? ¿O por qué estoy aquí? O Señor, Padre, ¿yo qué hago en este mundo? Sí, yo no sé, ¿qué estoy haciendo acá? O en el colegio, cuando eran niños que iban al colegio le preguntaban, ¿y usted quién es? Yo soy Jesús. ¿Y usted es rico o pobre? Por parte de mi madre debemos la carpintería, pero por parte de mi padre soy el dueño del oro y la plata y de todo lo creado. ¿Y usted va a morir? Por parte de mi madre, sí. Por parte de mi padre, viviré por siempre. ¿Sería que él tenía esa dualidad? ¿Será que él sabía en dónde estaba estacionado, parado? ¿Cómo hacía para vivir 100% humano? Porque él lloró, él sufrió, él tuvo dolor, 100% humano, pero también fue Dios. Levantó al cojo, al leproso, ¿verdad? Le dio vista al ciego, levantó muertos, 100% Dios. Solo el poder de él podía hacerlo. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos habla los evangelios de él? Mirándolo, ¿de qué nos describe el evangelio de él? Como les decía, ¿quién dicen ellos que soy yo? La Biblia nos relata que dice que él era el carpintero, lo llaman a él, o el hijo del carpintero. En Marcos 6:3 nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O en Mateo 13:55 es, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eso, así lo reconocía la gente donde él vivía. El carpintero o el hijo del carpintero. Pero Jesús es visto por los mandatarios como un perturbador. Y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Jesús, por los cuales fue perseguido, porque Roma o los mandatarios de la región que estaban ahí, pues lo veían como una persona que movía masas, que le hablaba y muchas personas lo seguían y le tenían temor de que de pronto levantara a un pueblo sublevado para ir en contra de Roma. Entonces, los mandatarios lo veían como eso, como un perturbador. Inclusive, en Mateo 22:15 dice que lo persiguieron. Dice que fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en algo, que cayera en algo que él dijera. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos o los discípulos de Herodes, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y te cuidas y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? Venga, si era un perturbador, vamos a preguntarle qué piensa él acerca del emperador. Jesús jamás habló del imperio, que era lo que su pueblo esperaba, un salvador de las manos del imperio romano. Pero Jesús no habló de ellos y ellos van a tentarlo. Venga, ¿qué le preguntamos para saber si él está incitando al pueblo a ir en contra del imperio? Y le preguntan a él, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Y él les dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Él salió fácilmente. Si querían agarrarlo, él dijo, con permiso, con permiso, con permiso, este no es el momento, todavía no tengo que morir. Y los dejó callados y dijeron, pero este man tiene algo que nos puede perjudicar nuestro imperio.
así hayan diferentes doctrinas, diferentes religiones, diferentes dioses para algunos países o algunos extremos de este globo, nadie puede negar la existencia de Jesús. Porque en el momento en que miramos el calendario, ¿sí? Hoy estamos a 4 de diciembre de 2021. Hace 2021 años nació Jesús. Todo se mueve antes de Cristo o después de Cristo, en cualquier región del mundo. Al mirar el calendario no podemos decir que no existió, porque eso partió la historia del mundo, de la humanidad. Hay relatos antes de Cristo, de historia, y después de. Así esté Mahoma, así está el Buda, así está. Es el mismo calendario. 2020, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Porque él partió la historia de la humanidad en dos, su nacimiento. Ha habido cantantes famosos, actores, futbolistas, pero todos dejan una huella, es cierto, pero nadie ha sido capaz de partir la historia del mundo. Para nosotros, don Pedro, conocimos a Maradona, vimos videos de Pelé. Dentro de unos años, nuestros nietos, si existen, nuevas generaciones, si el Señor nos permite llegar allá, ellos muy posiblemente no sabrán quién es Pelé ni quién es Maradona. Conocerán de Messi muy posiblemente y de Cristiano. Si usted les habla de Michael Jackson dentro de 10 años, ¿y ese quién era? No, ese era un man que era negro, pero era blanco. No sabemos. Sí, muy posiblemente no lo van a conocer, no van a saber quién era. Sí, y menos si hablar usted de Pastor López y es mucho menos. No van a saber quién es. ¿Sí? Porque así dejaron huella, pero se olvida con el tiempo. Jesús no, su nacimiento partió la historia en dos. O sea, existe desde siempre y la historia de la humanidad está comprendida por su nacimiento. No podemos ignorar que Jesús nació. Cuando Jesús murió, muy posiblemente todo el mundo no se enteró. Se enteró en el territorio donde él estaba, ¿verdad? Porque él no era una figura muy importante. Era importante entre sus seguidores. Pero muy posiblemente a Roma le llegó el chisme de que murió uno de los que estaban alborotando el pueblo. No sabían quién era Jesús ni cuál era su doctrina. Lo vemos en el estudio de Hechos de los Apóstoles cuando Pablo va a Roma y habla con Agripa y le cuenta quién es Jesús. ¿Sí? Pero mientras tanto ellos no sabían. Muy posiblemente eso no revolcó el mundo, como cuando murió Michael Jackson, que todo el mundo se enteró. Cuando murió Maradona, todo el mundo se enteró. ¿Sí? Porque hoy las noticias, las redes sociales hacen que eso sea posible. En ese entonces no. Los apóstoles no tenían para pagar internet, no alcanzaron a esparcir la noticia, pero ellos se encargaron de llevar esa visión, esos milagros, esas palabras que el Señor había dicho. Y hoy todo el mundo lo conoce. Empezaron en Hechos de los Apóstoles, dice primero en Judea, luego en Samaria y luego el resto del mundo conocido en ese entonces. La palabra se esparció como los granos de la arena en el desierto. Todo el mundo supo quién era Jesús y su palabra y sus enseñanzas. Él igual fue un tipo que la Biblia nos muestra que le dio valor a los niños y a las mujeres, algo que no existía en su pueblo o en sus costumbres, en sus creencias. Ni los niños ni las mujeres tenían valor. Él nos enseña eso. Ese era Jesús. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad?
Pero aquí empieza una parte diferente a lo que nos han enseñado, lo que nos muestra Hollywood en estas películas. Hollywood en estas películas nos muestra que están los 12 y un montón de personas, y los niños, como siempre, ellos empiezan a molestar y vinieron y lo abrazaron, y los apóstoles lo retiraban mientras que él hablaba, ¿verdad? Y Hollywood nos muestra una película donde Jesús dice: deje que los niños vengan a mí. ¿Acaso no sabéis que de ellos es el reino de los cielos? Ay de ellos que hagan caer a un niño. Habían como 3,000 personas, el de atrás, el último, el de la grada última, diría: ¿qué es lo que habla ese man que está allá? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero el cine, la televisión nos muestra eso. Un tipo que susurraba: ¿acaso no sabéis que de ellos es el reino de los cielos? No, yo me imagino un vozarrón, exacto. Yo me imagino a Omar gritando acá, y eso que hay micrófono. En ese entonces no había ni chorote ese, para uno hablar hecho en un cono de cartulina, no había. Era un vozarrón lo que él tenía que tener, ¿verdad? Ese era él. Eso era lo que él, me imagino. Él tenía que tener un vozarrón grandísimo y hablar fuerte. Me imagino que tuvo que haber dicho: dejen que los niños vengan a mí, no molesten, déjenlos. Hay de aquel que haga caer a un niño, porque es mejor que se amarre una piedra de molino y se eche al mar, porque será condenado por haber hecho caer a uno de estos. Me imagino que el tipo se ponía agresivo. O sea, él no es tan manso, o no era tan manso como nos lo hace ver la iglesia, o como nos lo ha enseñado la iglesia. Él no era un tipo tan manso. Él era lindo, como dice mi esposo, él es puro amor. No, él se disgustaba y hablaba fuerte para que la gente lo escuchara, para que la gente lo oyera. 3,000 personas, 5,000 personas. Tenía que escuchar el último, lo que él estaba enseñando, ¿verdad? Esto es algo diferente a lo que nos muestra la televisión. Ahora, él también nos enseña el respeto por las mujeres. Una prostituta que iba a ser apedreada, o adúltera, entonces llamémoslo, adúltera que iba a ser apedreada. Y él dice: el que tenga, si esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él la hace respetar, tanto que a él lo siguen en la cruz. Los cobardes de sus apóstoles salieron corriendo. Recuerde que ellos dijeron: no los toquen a ellos, y ya no había ninguno. Y las mujeres estaban ahí cuando él estaba crucificado. ¿Quiénes estaban llorando ahí? Las mujeres. Y muchas de ellas eran las que patrocinaban el movimiento de Jesús. Inclusive, la mujer de Poncio era una de las que sacaba: yo conozco a ese Jesús, porque ellas patrocinaban ese movimiento. Las mujeres eran las que sacaban por ahí, cajoneaban a los esposos y mandaban platica para el movimiento, porque no tenían plata. ¿Sí? Él era el dueño del oro y la plata, siendo Dios, pero él era humano. Y ahí tenía que llevar del bulto, ¿verdad? Porque no había plática. Los niños al 8º día les ponían nombre. Si era considerado o era estudiado por los padres si servía o no. Porque si salía defectuoso, pues lo dejaban morir. Sin ser eso un delito. Estaba entre sus costumbres, era así. Entonces, si por ejemplo el padre quería era un varón y nacía una niña, le decían: no, déjela ya. Y ella moría ahí. Si nacía muy chiquitica, tampoco. Si salía quemadita, no. Sí.
Si era un varón y nacía con un desperfecto, una pierna, un ojo, cojito, no, lo dejaban. Por eso muchos de esos enfermos que él encontró no tenían familia, ¿sí? Porque los dejaban ahí y muy posiblemente ellos, alguna familia pobre los recogía y los dejaba, pero no les ponían nombre. Si usted, la familia, aceptaba al niño como nacía, ese era el que estaba esperando. A los 8 días, tenían 8 días para ponerle nombre, ¿verdad? Y eso hoy, las Naciones Unidas, esa enseñanza del Señor de que de los niños es el reino de los cielos, hoy es el que hace respetar la vida de los niños. Por eso hay leyes que hacen respetar la vida de los niños y de las mujeres. Porque el Señor tenía un carisma especial, Jesús tenía un carisma para que las mujeres lo siguieran. Las mujeres no se le pegaban mucho a los rabinos ni a los sacerdotes, créanlo. Eran los hombres los que seguían a la iglesia. Y él tuvo un carisma especial para que las mujeres lo siguieran de buena manera. Entiéndase eso. Porque él las escuchaba. Porque él les daba valor como persona. Porque las mujeres eran menos que nada. Igual que los enfermos. Los enfermos de lepra los sacaban de la comunidad. Vivían lejos en las rocas, en el desierto, por allá ocultos, porque inclusive se ponían una campana para que cuando fuera llegando la gente se diera cuenta que venía un leproso. ¿Sí? Esa era gente deshecha y el Señor Jesús compartió con ellos, compartió con niños, con mujeres, con enfermos, con cojos, con ciegos, con ricos. El rico se le acercó y le dijo, Señor, yo doy diezmo, yo barro y trapeo en la casa, plancho, cocino. ¿Qué más tengo que hacer, Señor, para seguir? Y le dice, deje todo lo que tiene y sígame. Con ricos, con sacerdotes, hombres de ley. Nicodemo se le acercó a hablar con él. Él compartía con todo el mundo. No discriminó un tipo de persona. Con samarios. Se le acercaba y le contaban cosas y él atendía. Ese era Jesús. Ese es el Jesús que nos cuenta los evangelios. Ese era el Jesús. Un tipo humano que sentía, que tenía hambre, que tenía sueño. Nos cuenta un relato cuando él se subió a la barca, ¿sí? Y hubo una tormenta y él se queda dormido. Él en muchas ocasiones descendía del monte y se montaba a la barca porque había tanta gente persiguiéndolo y hablándole que él se subía a la barca y desde ahí hablaba, lo metían al mar y desde ahí hablaba para que no se le acercaran, porque todo el mundo quería tocarlo, por lo menos su manto. Y de eso vemos milagros. A los rabinos no los tocaba nadie, no se le podían acercar porque ellos no permitían que se les acercara. A él sí, él permitía que lo tocara porque la gente lo perseguía con tal de tocarlo, por lo menos su manto, porque sabían que iban a ser sanos. Y nunca el Señor rechazó una petición de ayuda. Los evangelios nos nombran que todo aquel que le pidió, ya fuera a gritos o ya fuera a subir la camilla por el techo, cualquiera que fuera, hasta muertos, él acudió a eso. Ayudar al necesitado. Ese era Jesús. Jesús también nos enseñó, la pastora hablaba hace 8 días de la ley del talión. ¿Sí? Ojo por ojo. Hagan bien a sus amigos. Mateo 5:40. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, esto es importante. Él daba su opinión. Nadie en la época se atrevía a dar su opinión. Los sacerdotes, los rabinos, enseñaban teniendo en cuenta la escritura. Cogían el libro de Isaías. Abstengáis de los sacrificios a los ídolos de sangre y al ahogado, a la fornicación, de las cuales os has de guardéis. Haréis el bien, pasadlo bien. Así pues fue dicho. Esas eran las predicaciones
de los fariseos, de los saduceos, del Sanedrín, que eran los dueños de los templos. Así predicaban, teniendo en cuenta la escritura. Es más, el texto nos muestra que Jesús en una ocasión estaban leyendo un libro de Isaías. ¿Sí? Así, pero el Señor fue capaz de atreverse a decir, pero yo os digo, y eso era una muletilla que aparece acá. ¿Sí? Han escuchado que dicen, pero yo les digo, porque daba su punto de vista acerca de la palabra. Eso es autoridad. El Señor tenía autoridad para interpretar, y gracias a eso, hoy podemos leer la Biblia, tener iluminación y revelación para escudriñar su palabra y entenderla. Nos demoramos muchos años en que la iglesia lo entendiera. ¿Sí? Si vemos a la historia, en la iglesia tradicional, los sacerdotes daban la espalda al pueblo y recitaban los textos en latín. Usted estaba allá sentado y no entendía un carajo de lo que estaban hablando. Ellos se demoraron en entender que lo importante era transmitir el mensaje al pueblo, no recitar lo que estaba escrito en los textos. La iglesia nos enseñó a ese Cristo, un Cristo con autoridad, pero no con valentía para dar su opinión. Ese es el Jesús que está aquí metido en los evangelios. Él daba su opinión, pero yo les digo, ustedes han escuchado, pero yo les digo, amarás a tu prójimo. Sí. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad a los que ultrajan y os persiguen. ¿Verdad? Eso fue importante para Jesús. Él daba su opinión, tenía autoridad para dar. Hay una palabra que fue dicha por Job. Este es mi punto de vista, que de pronto al Señor le dejó eco. Job, el atrevido del Job, en Job 10:4 dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? Cuando él estaba insinuando que él había perdido todo. ¿Acaso tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Y ustedes se acuerdan del debate que tuvo el Señor con él, que el Señor le dice, ¿usted estuvo cuando yo creé el cielo y las estrellas? ¿Usted estuvo cuando yo separé el agua de las tierras? Y todo un debate que tienen ellos ahí. Pero Leo, piensa que el Señor de todos modos le quedó esa palabra ahí. Tiene ojos de carne. Yo me imagino que cuando él nació y estuvo aquí sufriendo, diría, cuando llegue hablamos, tengo ojos de carne, sufrí, lloré, me lamenté, tuve miedo, estuvo en un desierto 40 días y fue tentado por el demonio, pero siempre fue conocido por ellos, fue reconocido. Era tanto su vida para los que lo niegan, hay personas que lo niegan, que él simplemente fue un profeta, fue Dios y fue humano. Los demonios lo reconocían fácilmente. Él llegó y los demonios le dijeron, Señor, ¿nos podemos pasar a los marranitos ya? Sí, ya nos salimos de aquí y nos vamos para allá. Cuando usted diga, salgan de ahí. Y ellos se fueron para allá y se echaron por el vallasco. Ellos lo reconocían, sabían que era el Jesús. Para aquellos que no creen en él, él fue reconocido por los demonios. ¿Cuánto más nosotros? Somos de carne y él fue de carne. Sintió dolor en la espalda cuando le dieron látigo. Lloró en Getsemaní, pidiéndole a su padre, pasa de mí esta copa. El temor tan grande que él tenía, sabía lo que se iba a enfrentar. Ahora,
Hollywood o la iglesia, no le echemos la culpa a Hollywood. La iglesia nos enseñó a que el Señor hacía las cosas por obra y magia. Levántate de ahí. Y se levantaba el cojo y salía corriendo. El Señor oraba y le pedía al Padre que a través de él levantara, siendo él Dios. No vamos a comprender jamás cómo funcionaba la relación ahí siendo el Dios, pero él oraba. Los textos dicen que él oraba. Él oró toda la noche. Él lloraba. ¿Para qué iba a llorar por Lázaro si él era Dios sabiendo que lo podía parar de ahí? ¿Sí? No era solo llegar y salga de ahí, ya no moleste más. No, él lloraba porque sintió y tenía que orar a su padre para poder resucitarlo a él. ¿Verdad? Ese es el Dios. Ese es Jesús. Cuando la tormenta, él dice que estaba durmiendo, cansado, me imagino, de haber predicado todo el día. Estaba durmiendo. Y vino la tormenta y el viento y los rayos y los truenos. Y los apóstoles sintieron miedo y fueron y lo despertaron. Y él se despertó, me imagino que furioso porque no lo dejaban descansar. En la película aparece el cabello y una luz. Aquíétense los vientos y la tormenta. Imagino que él se paró furioso y dijo, callen ya, váyase los vientos y la tormenta. Y la tormenta echó para atrás y el viento con autoridad. Ese era Jesús. Cuando sacó la gente del templo, dice que cogió un rejo y lo sacó. Yo no creo que, como la película, ¿acaso no saben que esta es la casa de mi padre? Y todos salieron corriendo. No, él se enfureció y lo sacó de ahí, porque ese no era el lugar para estar haciendo eso. Le daba vuelta a las mesas, botaba todo lo que había y el alimento. ¿Verdad? Ese era Jesús. Es el que nos muestra los evangelios. Ese es el verdadero Jesús que la iglesia nunca nos quiso enseñar. La iglesia nos enseña, Jesús es puro amor. Jesús nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí, es cierto, pero tengamos cuidado, porque la palabra dice que vendrán falsas doctrinas donde dirán que Jesús perdona, no importa la persona que sea, no importa la tendencia o el género que escojamos, no importa si tenemos pecado y continuamos pecando, tengan cuidado o tengamos cuidado, porque se acercan los tiempos. Ese Jesús que nos muestra en las historias, la televisión, las series, que es puro amor y acepta al que sea, tengamos cuidado. El Señor fue claro, el Señor aborrecía el pecado y Él les dijo claramente y se paró con autoridad. No tenía paciencia para el pecado ni tolerancia a los religiosos. En Mateo 23:27 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos a los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de estos profetas. Hay de aquellos que compraban en el eneldo, las cenizas se echaban para que los vieran que estaban ayunando, para que los vieran que estaban ofrendando. Hipócritas, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo vas a escapar de la condenación del infierno?
Él aborrecía el pecado, la religiosidad. Hay de ustedes, fariseos, que se echan cargas a las personas que ni siquiera ustedes son capaces de cargar, ni siquiera son capaces ustedes de cumplir la ley. Y sí le echan a las personas esas cargas. Hipócritas, hipócritas, generación de víboras. ¿Qué tal nosotros predicáramos así? Y luego se levanta Kimberly y dice, ahora vamos a recoger la ofrenda. ¿Será que damos ofrenda después de que nos dicen víboras, serpientes? Así predicaba el Señor, Él fue capaz y atrevió a... Eso no nos lo muestra la iglesia. Nunca nos enseñaron que Jesús fue así, que nos dijo, ustedes pecan, están condenados. Él nunca nos muestra eso. Nos dice que nos perdona, que caímos en la gracia, que gracias a la fe, que creyendo en Él, fuimos salvos. Amén. Amén. Somos salvos y que Él perdonará nuestros pecados. Sí, pero debemos alejarnos de ellos, no continuar en Él, no continuar siguiendo haciendo pecado. Nos alejamos de Él, porque si nosotros nos satisface el pecado, no somos hijos de Dios. Somos una generación de víboras, como dice Él. Somos hipócritas. Somos sepulcros blanquecidos, decía Él, lleno de flores, como usted va al cementerio y la tumba es muy linda, bien adornada con flores y todo, pero por dentro no hay sino gusanos, carne podrida, huesos secos. Así a veces le pasa o nos pasa a la gente que venimos a la iglesia. Somos aquí una cosa y por fuera somos otra. Y el Señor aborrece el pecado, aborrece que seamos hipócritas. Eso no lo enseñó la iglesia. Tengamos cuidado de las falsas doctrinas, ¿verdad? Y hablo de la iglesia tradicional desde sus inicios, porque nos enseñaron al corderito, al Jesús del Cordero, puro amor. Él nos perdona. No importa que nosotros nos desviemos, Él nos perdona. Tengamos cuidado. Vendrán falsos profetas y predicarán falsas doctrinas, donde dice que todo es permitido. Incluso hoy hay iglesias donde se permite todo este tipo de cosas. Hoy ya existe. Pero le digo, tengamos cuidado porque ya estamos en el final de los tiempos. Y si no están, y si no creen, veamos Mateo 24 y 25. ¿Verdad? Que está todo escrito ahí. ¿Qué pasará? Las personas lo seguían por días para escuchar sus palabras, para enseñar sus enseñanzas. ¿Recuerda cuando les leía al principio que los reyes escucharían y verían cosas que jamás se hubieran imaginado? Eso hizo Jesús. Les hablaba y tenía una manera especial de enseñar a través de las parábolas. Nadie hoy entendería la parábola del hijo pródigo si él no la hubiera dicho. Nadie se acordará de ese hombre que salía a esperar a su hijo que regresara porque un día tomó una mala decisión y se fue. No nos acordaríamos de eso y hoy nos sirve de enseñanza a todos. Aquel hijo que fue rebelde y tomó la herencia de su padre y se fue, pero regresó cuando estaba comiendo con los cerdos, ¿verdad? Esas parábolas, esa forma de enseñar dejó una huella en la vida de cada una de las personas que lo siguieron durante días. De la viña del Señor o de la viña de aquel siervo que tenía 2 hijos y salió a buscar empleados, de los talentos. Yo recuerdo una profesora que tuve, bueno, tantos profesores que tuve, pero tuve una profesora especial que yo me acuerdo muchísimo porque me enseñó matemáticas con arepas y mestizas. Ella decía, si yo tengo una arepa y la cuarto en 4 pedazos, tengo 4 cuartos. Si me como un pedacito de arepa, me estoy comiendo 1/4 de arepa. Pero si vienen invitados y la parto por la mitad, quedan 8 octavos. Y si me como 2 pedacitos, son 2 octavos. Y yo me acuerdo siempre de esa profesora. Así hizo Jesús. Traía la realidad
traía la realidad eso. Y era una forma de enseñar. Ahora bien, ese Jesús que nosotros nos muestra la Biblia, los evangelios, si hoy existiera o si nosotros pudiéramos ir allá sin Biblia, porque con la Biblia es fácil, ya conocemos lo que dice la Biblia, pero sin Biblia, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo seríamos con Él? Si hoy somos infieles, teniendo la Biblia con Él, conociendo sus enseñanzas, ¿cómo seríamos nosotros con Él? Él andaba, muchísimas personas, como les dije, andaban alrededor de Él, ¿verdad? Unos en la atmósfera más lejos, más lejana, que eran los que venían y lo seguían, y este man enseña bonito, pero no entendían un carajo lo que él decía, pero enseñaba bonito sus historias, les gustaban las historias. Otro más cercano, digamos 100 personas, ya no los miles, sino los cientos, que venían y aquí quedan. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer para el milagro? ¿Cuántas veces hay que venir? ¿O van a repartir algo? Y ya los más cercanos, más cerquita, antes de los apóstoles, que el Señor les dijo, Señor, ¿qué tenemos que hacer para seguir? Cojan su cruz y síganme. Cojan su cruz. Resulta que la cruz no fue inventada para matar a Jesús. Roma así castigaba a los delincuentes. En toda la ribera de Palestina colgaba a todos los que estaban en contra del gobierno o del imperio. ¿Sí? Y las personas de ese territorio sabían, los judíos sabían que era una cruz y cómo se castigaba. Y él les dijo, tomen la cruz y síganme. Eso era una invitación a morir, a ir en contra de. Y sus apóstoles más atrevidos decían, Señor, nosotros sí tomaremos la cruz. Ustedes no saben lo que están diciendo, pero no importa, síganme. 12 estartalados, perdidos, que no tenían ni idea porque ellos cobardes, que lo abandonaron, lo traicionaron, viéndolo hacer los milagros y todavía dudaban de él. Y él dice, Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos yo a ellos? Pero al final les dijo, Señor, guárdalos. Así como yo los protegí, guárdamelos a ellos porque yo los escogí a ellos. ¿Sí? Él oró toda la noche para bajar y escogerlos. Y el Señor no le dijo, mire, escoja a Pedrito, a Andrés. No, él bajó y los escogió a esos 12 que lo siguieron. Y todos murieron mártires, colgados, decapitados, crucificados. Ellos sabían a qué se atrevían. Sí tomaron la cruz. Aunque él les decía, ustedes no saben. Señor, yo muero por ti. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Él sí sabía. Nosotros actuaríamos, seríamos como esos 12. ¿Será algo parecido a la iglesia? Que pasamos sin dejar huella, como los miles, o como los cientos que venimos a buscar el milagro. ¿Qué hay que hacer, pastora? ¿Cuántos sábados hay que venir por un milagro? ¿O cuánto hay que dar? ¿O somos los que a veces nos atrevemos por lo menos a preguntar qué hay que hacer? Cargue la cruz. ¿Será? O como los 12, rotos, personas rotas, porque todos somos pecadores. Y que día lo hablábamos. Nosotros aquí todos somos pecadores, que a veces fingimos ser personas espirituales, pero todos somos pecadores. Cada uno de nosotros tiene por dentro algo podrido, que luchamos contra eso y caemos en la gracia. Yo les he enseñado a ustedes que la gracia es como una red que nos aguanta para no darnos contra el piso. Y volvemos y nos paramos. Esa es la gracia del Señor. Pero todos estamos rotos por dentro, todos tenemos inmundicia, que el Señor ha ido quitando, ¿sí? Contiendas nuestras, esas pequeñas zorras que habla la pastora, que habla el texto, todo eso que tenemos ahí que debemos ir quitando, que debemos ir dando fruto, paz, paciencia, fe, amor, benignidad, gozo, dominio propio. Eso es lo que el Señor buscaba en nosotros. Ese es el Jesús que está acá. No el Jesús que perdona todo, no importa lo que hagamos y lo que sigamos haciendo. No, el Jesús de acá nos perdona y pagó un precio de sangre. ¿Pero para qué? Rompiera todo estatuto que tenía el demonio contra nosotros y fuéramos libres.
y Él tuviera poder sobre nosotros y no dejáramos de pecar, o por lo menos lucháramos contra el pecado. Amén. Ese es el Jesús. Vamos a ver otro Jesús, sus milagros, cómo lo hacía, cómo perdonaba, cómo hablaba ante las personas. Pero eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. No se pierdan la serie, que está buena. ¿Sí? Pero ese precio de sangre fue llevado a la cruz. Y por eso celebramos la cena del Señor. Amén. Por eso la celebramos. Y hoy nosotros, Rocafuerte, es de costumbre celebrar los primeros días del mes la cena del Señor. ¿Para qué? Para acordarnos, como dice el texto, para acordarnos que Él murió por nosotros y pagó un precio de sangre por nosotros, ¿verdad? Perdonó nuestros pecados, dio su vida, sufrió allá, lloró, fue golpeado, maltratado, crucificado. Sí, Paulita, por favor. Ahora ahí, mientras que Paulita va repartiendo, yo continúo aquí hablando. Fue golpeado, lloró, oró a su Padre. Y Él se dividió entre su humanidad. Él decía, Señor, yo sé que me viene, yo sé que voy a morir. ¿Será que tú puedes pasar esta copa de mí? Pero Él sabía que Él se había ofrecido. Y ahí es donde yo digo, ¿será que Él se acordó de Job? ¿Acaso tienes ojos de carne? Sí tuve. Nadie más, ninguna otra persona le podrá volver a decir eso. Ningún atrevido le podrá volver a decir, porque vino y sufrió con nosotros y por nosotros, así como nosotros sufrimos, sentido hambre, sentido dolor, sintió amor por los demás, sintió dolor. Dice que una vez iba a una caravana fúnebre y él sintió dolor, sintió tristeza por los que iban llorando y levantó al muerto. Él sentía dolor por las personas, por los niños, por las mujeres maltratadas. Ese es el Jesús que vamos a conocer durante esta serie de prédicas. Amén. ¿Cómo era? ¿Cómo te lo imaginas? Cada uno tiene un Jesús. Bajito, morenito, pachoncito. No sé. O más alto, de ojos claros, no sé. Blanquito, no sé. Cada uno de nosotros tiene un Jesús y al cual le oramos. Pero no dejemos de perder la vista a nuestra doctrina, que Él es Dios. Perdonó nuestros pecados por precio de sangre. El día en que estaban unidos todos y Él les anunciaba su muerte, después de haber cenado, tomó la copa, tomó el pan, lo partió y les enseñó a todos: venga, ustedes 12 que me han seguido, pero que no me han entendido lo que les he dicho. Yo voy a morir por los pecados. Y este pan representa mi cuerpo, que será partido, será destrozado por los humanos para el perdón de los pecados. Esto será mi cuerpo, esto representará mi cuerpo, que será entregado para que ustedes sean libres, para romper toda escritura que haya contra de ustedes, todo dominio que haya entre ustedes, para que sean libres. Este cuerpo, esto representa mi cuerpo, que será azotado ahí. Por eso celebramos la cena del Señor. Tomemos del pan. Pero de la misma manera dicen, coloquémonos sobre nuestros pies. Gracias, pastora. Esto es reverencia, porque estamos haciendo un acto para acordarnos del Señor, como dice el mismo texto, hasta que Él vuelva. Cada vez que hagamos esto, nos vamos a acordar del sacrificio que Él hizo hasta que Él regrese. Después de que partió el pan y les enseñó, tomó también la copa y dijo: este vino representa la sangre que vaya a derramar en esa cruz, el precio que voy a pagar por sus pecados. Cada gota de mi cuerpo será extraída de ese cuerpo, de esa carne,
pero será derramada con gusto para el perdón de sus pecados. Por eso cada vez que tomen de esta copa, se acordarán de que son libres, de que se hizo un sacrificio por usted y jamás nadie más tendrá que hacerlo, porque son salvos, porque por fe creyeron en mí. Y hoy rompo todo estatuto que hay sobre ustedes, porque hoy son libres y hacen parte de mi familia. Somos coherederos del reino de Dios. Son mis hermanos en sangre, mis hijos como Dios. ¿Verdad? Amén. Tomemos de la copa. Y cada vez que hagamos esto, recordemos que el Señor pagó un precio y que vendrá. Pronto va a venir. Ese Jesús que ya estuvo entre nosotros, pronto volverá y colocará sus pies nuevamente en la tierra. Y viviremos junto con Él, porque nos levantará de esos sepulcros donde hay inmundicia y huesos secos, nos levantará, colocará tendones, músculos y piel y su espíritu en nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.